Bueno, vamos a empezar con la predicación en esta mañana. El título de mensaje hoy, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Esta foto la tengo pues en mi portada de Facebook desde hace casi un año. Es mi frase favorita. Resume la teología de la Reforma Protestante. Resume para mí el eje de la enseñanza bíblica. Soli Deo Gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Estamos abriendo la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, leyendo versículos 10 al 11. Soli Deo Gloria. ¿Alguien por que lea versículos 10 y 11 en voz alta? 1 Pedro 5, del 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues hoy realmente estamos concluyendo la carta. Los restantes 3 versículos, 12, 13 y 14, se tratan de una simple salutación final. Hoy acabamos realmente con la enseñanza teológica y los consejos pastorales del libro. Como hemos visto hasta estas alturas, la carta se divide en 5 puntos principales. 1, evangelio. 2, santificación. 3, sumisión. 4, persecución. Y capítulo 5 se trata de una exhortación final. Al terminar entonces su carta, Pedro no quiere hacer otra cosa sino dirigir la mirada de sus lectores y oyentes hacia el Señor Dios Todopoderoso. La meta de 1 de Pedro, y de hecho la meta de toda la Biblia, es dar toda la gloria de Dios. Es para que digamos Soli Deo Gloria. Y todos vosotros que habéis nacido de nuevo tenéis este lema sellado en vuestras almas. Alguien dice, solamente a Dios sea la gloria, y tú te ves obligado a responder diciendo, amén, amén. Así es, el verdadero cristiano vive a la luz de Soli Deo Gloria. Tenemos hoy 3 puntos en este mensaje sobre Soli Deo Gloria y son los siguientes. 1, el Dios de gracia. 2, el Dios de la santificación. Y número 3, el Dios de gracia. Repito, número 1, el Dios de gracia. 2, el Dios de santificación. Y número 3, el Dios de gloria. Así que el Dios de gracia, de santificación y de gloria. Bien, empezamos con el primer punto en esta mañana, el Dios de gracia. Pedro hoy entonces arranca esta conclusión con una pequeñita palabra, más. La palabra más quiere decir pero. Sin embargo, pero es una palabra de contraste. Y es una palabra de contraste porque en la exhortación final de la carta, Pedro está dando un montón de mandatos éticos a la iglesia. Por ejemplo, a principios de capítulo 5, que podéis ver, en versículos 2 y 3, se dirige a los ancianos diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces hay una exhortación para los ancianos. Luego, versículo 5, se dirige a los jóvenes diciendo, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y luego se dirige a todos, en el versículo 5, diciendo, revestíos de humildad. Versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 7, echad vuestra ansiedad sobre Él. Versículo 8, sed sobrios y velad. Y versículo 9, lo que predicamos la semana pasada, resistid al diablo firmes en la fe. Entonces Pedro está acabando este capítulo con 7 mandatos éticos. Ética, ética, ética. Mandatos, órdenes por todos lados, pero ahora usa la palabra más, la palabra pero, porque tú a lo mejor al leer estos 7 mandamientos, podrías pensar que la vida cristiana se trata de ti, de tu poder, de tu obediencia, de lo que tú puedes llevar a cabo, pero Pedro usa la palabra más, para que entendamos bien dónde reside la fuente de nuestra obediencia. Nuestra fuente se halla en Dios mismo. La última palabra de Pedro en esta carta no es una palabra de ética, sino una palabra de gracia, una palabra centrada en Dios. De la misma forma que en el capítulo 1, Pedro arranca predicando el evangelio de la gloria, la gracia de Dios, acaba su carta dirigiendo nuestra mirada hacia la gloria y la obra de Dios, desde el principio hasta el fin, Soli Deo Gloria. Entonces, como la hermana Isabel oró en el tiempo de alabanza hoy, el cumplimiento de los mandamientos éticos en la Biblia es fruto de la gracia de Dios actuando en nosotros.
Y por esta razón, cuando tú te topas con un mandamiento en la Biblia, lo primero que tienes que hacer es coger aquel mandamiento y convertirlo en un asunto de oración. Si tú piensas que puedes obedecer los mandamientos de Dios por tu poder, no has entendido para nada la antropología bíblica, la doctrina del hombre según la Biblia. Lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios, clamar a Dios para que Él te conceda esta gracia. En palabras de San Agustín de Hipona, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Repito, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Pedro reconoce que el cumplimiento de los mandamientos de Dios depende enteramente de su gracia, del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Para nosotros, pues, los regenerados, los salvados, los mandamientos de Dios son una causa de gozo, de regocijo. Amamos la palabra de Dios, pero para aquel que no es salvado, los mandamientos de Dios son pesados, agobiantes y son un auténtico aburrimiento. Así que la palabra más aquí es importante porque resalta que la fuente de nuestra vida de obediencia reside en Dios, en el poder de su Espíritu Santo, en su soberana gracia. Pero también la palabra más es importante por una segunda razón. La semana pasada estuvimos hablando sobre la persecución religiosa. Versículo 9 habla de los hermanos nuestros que están sufriendo en todo el mundo, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si yo sé que tengo un enemigo, yo sé que estoy bajo ataque, yo sé que hay adversarios por todos lados, yo necesito una palabra de esperanza. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice, más. Estáis bajo ataque, Satanás es un león rugiente, tenéis adversarios, más. El Dios de toda gracia. Dios es más poderoso que nuestros enemigos. Así que esta palabra más tiene dos significados. Primero, revela que la fuente de nuestra obediencia reside en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y número dos, revela que aunque tengamos enemigos, Dios es más poderoso que los adversarios. Más el Dios de toda gracia. Bien, el Dios de la Biblia, como todos sabéis, es un Dios de gracia. Y la Biblia enseña acerca de dos tipos de gracia. Hay lo que llamamos una gracia general, una gracia común, y luego hay una gracia salvadora. Empezaremos hablando sobre la gracia común, dando 6 señales o 6 demostraciones de la gracia común en la Biblia. Wayne Grudem ha dicho que la gracia común es la gracia de Dios por la que Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Esta es la parte clave de la frase. Bendiciones de Dios que no son parte de la salvación. Aquí tenéis 6 ejemplos sacados de la palabra de Dios. 1. Dios restringe el pecado. Dios restringe el pecado. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios restringe el pecado no solamente de los suyos, sino también de los inconversos. Frena la maldad que hay en el mundo. Un buen ejemplo se halla en Génesis capítulo 20, cuando Abimelech tiene a Sara, la mujer de Abraham. Y Dios no permite que Abimelech se acueste con Sara, diciendo en Génesis 20, versículo 6, te detuve de pecar contra mí. Era un inconverso, un no regenerado, mas Dios restringió su pecado. Es verdad que en España estamos viendo el triunfo de la ideología de género por todos lados, pero si no fuese por la gracia común y general de Dios, las cosas en España estarían 100,000 veces peores de lo que actualmente están. Las cosas están mal, hermanos, pero podrían estar mucho peores si no fuese por su gracia común. Número 2. Dios es paciente. 1. Dios restringe el pecado. 2. Dios es paciente. Por ejemplo, en vez de Dios destrozar a Adán y a Eva el momento que pecaron, Él permitió que viviesen durante un tiempo por su grande paciencia. Otro ejemplo se halla en Génesis capítulo 6, versículo 3, cuando Noé está construyendo el arca. Y Dios permitió que hubiese un periodo de 120 años para que los hombres se arrepintiesen. Dios no está obligado a prolongar su paciencia para con los impíos.
Todos vosotros aquí hoy que no sois salvos, si Dios decidiese fulminaros ahora mismo, no podríais quejarnos de absolutamente nada. El hecho de que tú, siendo un enemigo de Dios, sigas respirando el aire de Dios es una muestra de su paciencia hacia tu vida. Si no fuese por la gracia común de Dios, todos los enemigos de Cristo estarían fritos ahora mismo. Número 3, Dios bendice a todos. 1, Dios restringe el pecado. 2, Dios es paciente. Número 3, Dios bendice a todos, no solamente a los creyentes. Aquí tenéis una prueba. Mateo 5, versículo 45. Mateo 5, 45 dice, Dios hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos es decir, Dios concede el sol también a los malos y concede la lluvia a los injustos. Y todos vosotros aquí hoy que no sois del Señor, tenéis cuerpos, tenéis ropa, tenéis familia, tenéis energía, tenéis fuerzas, tenéis electricidad, tenéis educación, tenéis amigos, tenéis el planeta entero, tenéis un sinfín de regalos que no os merecéis, pero Dios en su gracia común os ha regalado, concedido dichos regalos. Tendrías que estar bien agradecido al Señor. Número 4. Los no salvados también pueden hacer buenas obras. Los no salvados también pueden hacer buenas obras. Ahora bien, cuando digo la palabra aquí, buenas obras, entended que no estoy hablando en términos absolutistas. Cuando digo una obra buena, los no convertidos, los no salvados, también puede ser gente compasiva y misericordiosa. Por ejemplo, Jesús nos dice en Lucas 6, 33, los pecadores hacen bien a los que les hacen bien. Entonces Jesús reconoce que una persona no salvada puede hacer algo bueno. Y también en Lucas 11, versículo 13, el Salvador dice que los malos saben dar buenas dádivas a sus hijos también. Es la gracia común de Dios. Los no salvados, en vez de matar a sus hijos, colman a sus niños de bendiciones. Es la gracia común del Señor. Todo esto forma parte del paquete de la gracia común. Número 5. Los no salvados también conocen la verdad. Ellos saben que Dios existe por 2 razones. La primera razón, la creación en sí, da testimonio de la gloria de Dios a todos los hombres, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y razón número 2, la conciencia moral que Dios ha colocado en el corazón de cada ser humano. Los cristianos no somos las únicas personas que tenemos una conciencia. Los no salvados también saben que hay injusticias. Y por esta razón, cada vez que encendemos la tele, hay otra manifestación, ¿no? Injusticia, manifestación, injusticia, manifestación. Los mismos inconversos saben que hay injusticias porque Dios los ha regalado una voz, una conciencia moral que tienen dentro del corazón. Por esta razón, un hijo de la perdición, como Judas Iscariote, un hijo del diablo, luego se sintió mal por haber entregado al Salvador diciendo, he traicionado sangre inocente. Y Judas, no siendo salvado, no siendo un hijo de Dios, se fue y se ahorcó. Tenía una conciencia. Y todos vosotros que estáis aquí, que no sois salvos, tenéis una conciencia por la gracia común de Dios. Si no tuvieras una conciencia, ¿qué cosas estarías haciendo esta misma mañana? Es la gracia de Dios la que te refrena en tu locura. Y número 6, los no salvados también pueden experimentar algo del poder del Espíritu. Los no salvados también pueden experimentar algo del poder del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, de nuevo, los que no sois salvos, estáis en una iglesia cristiana en esta mañana. Estáis escuchando las oraciones, estáis cantando las canciones, estáis escuchando la palabra de Dios. De alguna manera estáis experimentando algo del poder del Espíritu Santo de Dios.
De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento, 2 hijos de perdición llegaron a profetizar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Balaam en el libro de Números y el rey Saúl en el primer libro de Samuel. Profetizaron por el poder del Espíritu Santo de Dios y no eran hijos del Señor. Judas Iscariote de nuevo tiró 3 años echando fuera demonios, sanando a los enfermos, predicando el evangelio, pero no era un hombre salvado. Entonces muchos de los incrédulos que están congregándose con nosotros domingo tras domingo están experimentando algo del poder del siglo venidero cada vez que se congregan con nosotros. Así que Dios es el Dios de la gracia común. Incluso aquellos que no son salvados experimentan sin cesar la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios. No obstante, queridos, en esta mañana, Pedro no está tan interesado en la gracia común, sino en la gracia salvadora, la gracia salvífica. ¿Qué es la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora? La diferencia es que la gracia salvadora salva, te regenera, te escoge, te limpia de pecado, te regenera, te levanta de la muerte. Esta es la distinción fundamental. Pedro arranca su evangelio, su carta, en los primeros 6 versículos, aludiendo a 6 obras de la gracia salvadora de Dios. Versículo 2, capítulo 1 del primero de Pedro, dice: Dios nos eligió por pura gracia. No te eligió porque Él sabía de antemano lo que tú ibas a hacer. Te eligió por pura gracia porque quiso elegirte. Versículo 2. Dios nos regenera por pura gracia. Te hace nacer de nuevo por pura gracia. Versículo 2 también. Dios nos rocía con la sangre de Cristo por pura gracia. Versículo 3. Dios nos hace renacer para una esperanza viva por pura gracia. Versículo 4. Dios nos ha prometido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos por pura gracia. Dios no está obligado a darte una recompensa eterna. Y versículo 6. Dios te está guardando en el presente por pura gracia. 6 demostraciones de la gracia salvadora de Dios en cuestión de 6 versículos. Podría ampliar la lista, pero estaríamos aquí toda la mañana. Pedro es un apasionado por la gracia salvadora de Dios, y lo entiendo, porque Pedro era un hombre que necesitaba la gracia de Dios en su propia vida. Él, como Judas Iscariote, traicionó a nuestro Salvador, pero fue restaurado gracias a la intercesión eficaz del Señor Jesucristo. Escrito está en Lucas 7, versículo 47, a quien se le perdona poco, ama. Es decir, entonces, si Dios te perdona a ti mucho, tú vas a amar mucho al Señor. Pedro no se olvidó del beso de la gracia salvadora en su propia vida. Y por lo tanto, cuando se pone a escribir, solamente escribe sobre la gracia salvadora, salvífica, gloriosa de Dios. Pedro experimentó la gracia de Dios y se vio obligado a predicar sobre ella cada 2 por 3. Entonces, el Dios de toda gracia, dice el versículo 10, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 10. El Dios de toda gracia, gracia común, gracia salvadora, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios entonces demuestra su gracia hacia ti, su gracia salvadora, cuando te llama. Te llama de forma eficaz, te resucita de la muerte. La doctrina del llamamiento eficaz de Dios enseña que Dios, cuando llama eficazmente, introduce a los pecadores en un estado de salvación eterna a través de la proclamación del Evangelio. Yo, por ejemplo, hoy estoy predicando verbalmente. Todos podéis oírme porque tenéis oídos. Pero los que son del Señor, las ovejas de Dios, tenéis un llamamiento interno de Dios. Y Dios está ministrando estas palabras externas a vuestro corazón, porque sois de sus ovejas. El llamamiento externo no salva a nadie, pero Dios también produce un llamamiento interno eficaz
que convierte el corazón del enemigo en un amigo de Dios. Tristemente, amados, la doctrina del llamamiento eficaz desapareció de la teología occidental antes de la Reforma Protestante, porque la Iglesia Católica Romana hizo tanto hincapié en el mérito humano, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre es, que quitó por completo la doctrina de la gracia eficaz de Dios. Felizmente, sin embargo, en el siglo XVI, los reformadores recuperaron, redescubrieron el llamamiento eficaz de Dios por medio de la proclamación de la palabra. 2 ejemplos. Martín Lutero publicó su obra más famosa e importante, La Voluntad Determinada, en 1525, defendiendo que Dios obra por medio de este llamamiento eficaz, convirtiendo a los pecadores. Y luego, una generación más tarde, escribe Juan Calvino en Institución 3, capítulo 24, párrafo 8. Hay otro llamamiento particular, del cual Dios no hace partícipes a la mayoría, sino a los suyos, cuando por la iluminación interior de su espíritu hace que la palabra predicada arraigue en su corazón. Todo es por gracia. ¿Por qué amas tú la palabra de Dios? Por la gracia del Señor. Tú no eres mejor que ningún otro pecador en Almería. No te creas más que nadie. Es la pura gracia de Dios la que te ha cambiado y transformado y revolucionado. Soli Deo Gloria. Espero que en esta mañana no haya aquí nadie gloriándose en sí mismo. Un buen ejemplo bíblico de este llamamiento se encuentra en el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, Salmo 110, versículos 2 y 3, donde Dios el Padre da una promesa impactante a Dios el Hijo. Dice, Salmo 110, versículos 2 y 3, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, dominio en medio de tus enemigos, y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ofrecernos a Dios voluntariamente si todo lo que hay en nosotros por naturaleza detesta a Dios? Digamos que yo aquí por debajo del púlpito tengo colocado un murciélago, un bat. Y yo estoy aquí en una aula rodeada de luz. Por mucho que razone y tienta al pobre murciélago, no va a querer acercarse a la luz. Porque todo lo que hay en el murciélago detesta, abomina y aborrece la luz. ¿Cómo puede un carnívoro deleitarse en un plato de legumbres y vegetales? Es imposible. Entonces, lo que hace Dios mediante la proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra, es enviar su Espíritu acompañando a su predicador y entra en los corazones de su pueblo, convirtiéndolos en hijos por el poder de su palabra. Habla en el Salmo de la vara del poder de Cristo. La vara es la palabra proclamada. Por esta razón, amados, en esta iglesia predicamos la palabra de Dios sin cesar. No estamos interesados en predicar sobre sueños o visiones, estrategias, metas pastorales. No, predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que va a convertir a los pecadores. Esta palabra salva las almas perdidas. Y Dios entra conquistando la voluntad del pecador. Y ahora nos ofrecemos voluntariamente al Señor. Porque ya no somos murciélagos, sino ovejas por la gracia del omnipotente Dios. Y Pedro se deleitaba en el llamamiento de Dios. En capítulo 2, 9 de su epístola, dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Antes eras un murciélago, ahora eres una oveja para la gloria del Señor. Y Dios entonces, cuando llama a su pueblo, lo hace por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedes tú saber en esta mañana si has sido llamado eficazmente por Dios? Porque tú crees el Evangelio. Porque tú crees que Cristo derramó su sangre por tus pecados en la cruz. Y tú crees que Dios literalmente resucitó a su Hijo al tercer día. Crees este mensaje de todo corazón y amas al Señor que ha tenido tanta misericordia de ti. Esta es la señal de que eres una persona llamada. Porque has colocado tu fe en Cristo. Te has arrepentido de todo pecado y ahora abominas aquello que antes amabas. Así que para ir cerrando este primer punto en esta mañana, quiero preguntaros a todos
si habéis experimentado esta gracia salvadora de Dios. Yo sé que todos aquí habéis experimentado la gracia común, general de Dios, pero hay que conocer la gracia salvadora de Dios en el Evangelio de Cristo para ser salvado eternamente. Escrito está, el que cree en el Hijo verá la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo puedes tú experimentar hoy la gracia salvadora de Dios? Creyendo en el Evangelio de Jesucristo, creyendo en el Hijo. Cristo, tú has dado tu vida por mí. Cristo, tú resucitaste al tercer día. Creo en ti. Perdona mis pecados y serás uno de los llamados del Señor Dios Todopoderoso. Pasemos al segundo punto en esta mañana, el Dios de la santificación. El Dios de la santificación. Después entonces de Pedro hablarnos sobre la magnífica, maravillosa gracia salvadora de Dios, él ahora nos va a hablar sobre el papel de Dios en la santificación. Dice versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta frase por cierto no sale en la canción que cantamos esta mañana, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no me sorprende, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Pace, P, perfeccione, A, afirme, F, fortalezca e establezca. Después que hayáis padecido, Él mismo os perfeccione. Pues bien, hermanos, esta promesa aquí sirve como un bálsamo, un calmante para el alma atribulada. Yo acabo de deciros en el primer punto que en 1 Pedro capítulo 5 tenemos 7 mandatos éticos, 7, antes de llegar a este punto. Pero si luego sumáramos la parte final del capítulo 4, tenemos 21 mandamientos en cuestión de 22 versículos. 21 mandatos éticos. Si la vida cristiana, hermanos, dependiese de mi poder, de mis ganas, mira, no me levantaría de la cama por la mañana. Pero gracias a Dios tenemos aquí la promesa de que el Dios que nos salvó en el principio nos va a santificar hasta el fin. Él nos está santificando. Él obra poderosamente en aquellos que Él ha llamado para que sean perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos. Es la obra de Dios. Pedro, de hecho, nos dice lo mismo en el primer capítulo, versículo 5, donde dice, sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos está guardando por su poder. Pablo también, para citar a otro autor bíblico, está 100% de acuerdo. Filipenses 1, versículo 6, estando persuadidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro y Pablo están predicando la misma doctrina. Pero hermanos, esta doctrina no empezó con Pedro, ni tampoco con Pablo. Ellos oyeron esto de la boca del Salvador Jesucristo. Dice Jesús en Juan 10, versículo 28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y de nuevo también en Juan 18, versículo 9, Cristo dice, de los que tú me diste, yo no perdí ninguno. Estamos en las manos del Padre, estamos en las manos del Hijo, por lo tanto estamos a salvo. Y Dios ahora nos está santificando. Aquellos que estamos en las manos de Dios, estamos siendo santificados por el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios entonces en tu vida creciente está perfeccionando lo que un día comenzó en ti. Y Pedro aquí usa 4 verbos para resaltar el mismo principio de santificación. Habla de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Pero lo más interesante en esta frase, y la parte que no sale en la canción, es que esto se da después que hayáis padecido un poco de tiempo. En otras palabras, ¿cuál es el medio escogido por Dios para santificar a su pueblo según este versículo? Sufrimiento, dolor. Nadie ha dicho amén.
Dios usa el sufrimiento y la adversidad para pulirnos. Ahora bien, yo sé que si vas a alguna iglesia de otra tendencia en esta mañana, te van a decir a ti que si estás sufriendo, estás en pecado. Si llevas gafas, es que te falta fe, ¿no? Si tú tienes cualquier aflicción, es que no estás en la voluntad de Dios. Si es así, hermanos, Pablo nunca estuvo en la voluntad de Dios. Si es así, Pedro nunca estuvo en la voluntad de Dios. Si es así, Jesucristo nunca estuvo un solo día en la voluntad de Dios. Sufrían sin cesar. Dios entonces promete darte algo. Promete santificarte, pero promete santificarte por medio de adversidad, dolor, lágrimas y situaciones difíciles. Amén. Gloria al Señor. Aquí tenéis 3 promesas más del Nuevo Testamento. Juan 15, versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Promesa del Señor. Texto 2, Hechos 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice tribulaciones, dice muchas tribulaciones, para que nos quede claro, es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si eres un hijo de Dios, vas a sufrir sí o sí, las cosas como son. Y promesa número 3, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo 3, versículo 12. Entonces Pedro está diciendo, una iglesia perseguida, ánimo, adelante, estáis sufriendo, pero no pasa nada, porque Dios va a usar este sufrimiento para puliros y santificaros. Dios tiene un propósito en tu sufrimiento. Humanamente hablando es difícil de entender. Yo sé que Job tampoco lo entendía, pero Job confiaba en el Señor. Todos vosotros seguramente tenéis vuestras luchas. Estáis peleando, a lo mejor en casa, con algunos amigos. Dios está usando aquellas situaciones para moldearte, para santificarte, para producir en ti la semejanza del Señor Jesucristo. Un capítulo antes, en 1 Pedro 4, Pedro nos dice en el versículo 12, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si yo soy un pastor y yo voy a escribir a la iglesia perseguida de Corea del Norte, yo no voy a decir a aquellos hermanos, yo sé lo mucho que estáis sufriendo, hemos visto documentales sobre Corea del Norte, yo sé que lo estáis pasando fatal, están torturándoos, están cerrando vuestros lugares de reunión, no pasa nada, gozaos, regocijaos. Yo diría, no sé, llamado a un psicólogo, comprado un paquete de Kleenex, llorado un rato, no sé, ve una película triste para mejorar vuestro estado de ánimo, ve las telenovelas. Pero Pedro está escribiendo una iglesia perseguida y les dice, literalmente, gozaos, regocijaos. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, lo que acabo de decir es una locura. Es que no lo puedes entender. Pero la persona llena del Espíritu entiende esto porque entiende que a través del sufrimiento Dios está cumpliendo su obra en su pueblo. Entonces, amados, es lo más normal del mundo ser rechazado por pertenecer al Señor Jesucristo. Desde los días de Abel en adelante hasta la segunda venida, todos los santos vamos a sufrir a manos de los hijos de las tinieblas. Las cosas siempre van a ser así. No pierdas tu tiempo intentando encajar en el mundo. No procures ser un creyente relevante yendo a los mismos sitios que los incrédulos para pecar con ellos. No vas a ganar al mundo siendo igual que el mundo. Tienes que entender que eres llamado a ser rechazado, vituperado y despreciado por el mundo. Cristo te llama a cargar con tu cruz hasta el fin y a dar tu vida por su palabra. No dudes, pues, amada oveja, del cuidado paternal de Dios. No dudes de su providencia cuando la gente se mete contigo por tu fe en el Señor Jesús. Él está usando a estas personas pesadas, estas personas malvadas, para pulir tu carácter y para producir más fruto en ti. No es agradable sufrir. Ni siquiera yo tengo ganas de sufrir, pero entiendo que Dios está cumpliendo su voluntad por medio de dicho sufrimiento. Y Jesús nos dice, Mateo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, cómprese una almohada, tírese al sofá y pase toda la tarde viendo la tele. Si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz, sígame.
vas a ser rechazado. Cruz, señal de rechazo social. No vas a encajar. No vas a caer bien al mundo. Por mucho que lo intentes, no vas a caer bien. Coge tu cruz, sigue al Señor, sé fiel hasta la muerte. Dios te llama a ser la sal del mundo, no el azúcar del mundo. Eres sal, molestas, incomodas a la gente. Sé sal para la gloria de Dios. Así que, hermano, en este segundo punto quiero que entiendas algo bien importante. Dios va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer tu vida por medio del sufrimiento. El sufrimiento no es ajeno al propósito de Dios. Así que hoy, si has venido aquí a la iglesia hecho polvo, frito, bajo opresión, sin entender lo que está pasando con tu vida, pues bienvenido al equipo. Bienvenido al cristianismo. Así se dan las cosas en la iglesia del Señor. Y si tú estás aquí sin ningún problema, ningún dolor, ningún enemigo, mira, no has nacido de nuevo. No eres del Señor. Es imposible que una persona regenerada tenga la vida 100% como quiere. Es imposible porque Dios promete usar la tribulación para pulirnos. Así que, como ascuas del Señor, estamos metidas en la misma hoguera, que nos podamos animar unos a otros en el amor de Dios, edificándonos en la palabra del Señor. Y finalmente, hermanos, voy a tener que mantenerme aquí en el suelo. Tengo ganas de saltar con este tercer punto para acabar hoy. El Dios de gloria. El Dios de gloria. Hemos hablado en primer lugar hoy del Dios de gracia, gracia común, gracia salvadora. Explicamos que la diferencia fundamental es que la gracia común nos salva, la gracia salvadora sí, y nos salva mediante el llamamiento eficaz. Punto 2, Dios nos santifica principalmente por medio del dolor, del sufrimiento y de las lágrimas. Un cristiano que no experimenta dolor no es un cristiano, así de sencillo. Número 3, porque Dios disciplina a sus hijos. 3, el Dios de gloria. Versículo 11. Oh, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Mi versículo favorito en la Biblia es Romanos 11:36, que dice, de Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Parecido ¿no? Entonces Pedro empieza con la gracia de Dios, luego se mueve hacia la santificación y ahora acabo con el pico, la cumbre, su gloria, soli Deo gloria. Entonces, ¿por qué entonces damos toda la gloria a Dios? Pues porque en el pasado Dios nos salvó, a su nombre sea la gloria. En el presente Dios nos está santificando, a Él sea la gloria. Y en el futuro nos va a dar una recompensa maravillosa, gloriosa, a Él sea la gloria. En el pasado, en el presente, en el futuro somos del Señor, a Él sea la gloria, soli Deo gloria. Entonces, lo que el apóstol aquí está diciendo es repetir lo que ya había dicho en el capítulo 4, versículo 11, donde pone, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pues la gloria es de Dios y el imperio es de Dios. La gloria no es del pastor, el imperio no es del pastor. La gloria no es de Pedro, no es de Pablo, no es de Silvano, no es del diablo, no es del anticristo, no es de los ancianos, no es de los jóvenes, es de Dios. Políticamente hablando, queridos, esta frase de Pedro es bien peligrosa, porque Pedro es un ciudadano del imperio romano. Y tú en tus cartas, cuando tú atribuías gloria e imperio a alguien, ¿a quién tenías que tú atribuir tanto la gloria como el imperio? Al César. ¿Quién era el César en aquel entonces? Nerón, el emperador Nerón, el anticristo, uno de muchos anticristos. Pedro entonces, al atribuir la gloria y el imperio a Dios, está jugando con fuego. Es fácil leer esta frase y decir, ¡ay, qué bonito, que me anima el corazón! Cuando tú de verdad te metes en el lugar de Pedro, está jugando con fuego. Tú no puedes escribir una carta pública diciendo la gloria y el imperio que sean de otro que no sea el César. Esto ya es una frase problemática. Pero Pedro, hermanos, tenía las cosas bien claras. Un varón de Dios adora únicamente a Dios. El imperio romano tenía una clase de gloria pues temporal que luego se marchitó como todos los grandes imperios, pero Dios sigue siendo tan glorioso como lo fue hace 2000 años, y en 2000 años o en 4000 años, en 4 millones de años, Él seguirá siendo igual de glorioso que lo es en la actualidad.
La gloria, el imperio siempre han sido del Señor. La gloria y el imperio siguen siendo del Señor. Y la gloria y el imperio siempre serán del Señor. Esté quien esté en el trono de España, de Europa o del mundo, la gloria y el imperio siempre son de Dios. El imperio egipcio se levantó y se cayó. Dios sigue en el trono. El imperio sirio se levantó y se cayó. Dios sigue en el trono. El imperio medo-persa se levantó y se cayó. Dios sigue en el trono. El imperio griego se levantó y se cayó. Dios sigue en el trono. El imperio romano se levantó y se cayó. Y sabéis que, hermanos, por si no lo sabíais, Dios sigue en el trono. Pase lo que pase en España, en Europa, en el mundo occidental, la gloria, el imperio siempre serán del Señor. Pase lo que pase en Rumanía en la votación, la gloria y el imperio siempre serán del Señor. Porque Él es infinitamente más poderoso que cualquier dirigente o gobernador humano. Y por esta razón, hermanos, Pedro pudo jugar con fuego, porque él sabía, mi Señor no es Nerón, mi Señor es el Dios de los dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, a Él gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando tú tienes esto claro, hermano, en tu corazón, pues ya está. ¿Qué más da? ¿Qué más da lo que hacen los enemigos? Por este mismo espíritu, las parteras de Egipto no cumplían con la política de aborto propuesta por el faraón. Salvaban a los niños porque sabían que la gloria y el imperio son de Dios. Por eso los 3 amigos de Daniel en Babilonia no se postraron ante la gran estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué no? Porque la gloria y el imperio siempre son de Dios. Una vez muertos, todos aquellos grandes dictadores, el faraón, Nabucodonosor y todo lo demás, tuvieron que presentarse ante el Rey de la Gloria. Así que, amado hermano, amada hermana, no tengas miedo. No te vengas para abajo, no tires la toalla. Hay enemigos, no solamente a nivel personal, sino también a nivel sociopolítico. Pero recordemos que la gloria y el imperio son de Dios. Y si tenemos que morir derramando nuestra sangre por defender la verdad de Dios, lo vamos a hacer, porque la gloria y el imperio son de Dios. Y aunque ahora esté prosperando la maldad y la perversidad a nivel nacional, Dios vendrá pronto y vindicará tu nombre y vindicará a su amada iglesia. La gloria es de Dios y el imperio es de Dios. Así que la próxima vez que te sientes un poco desanimado ante lo que está pasando en España, predica esta verdad a tu corazón. La gloria es de Dios, el imperio es de Dios, el dominio es de Dios, el trono es de Dios. Y ya los leones del miedo saldrán corriendo por sí mismos. Esta verdad te va a mantener a ti a flote en tu hora más oscura. Así que, hermanos, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y una pequeña palabra final que no he comentado todavía. ¿Cuál es? Versículo 11. Amén. El Espíritu Santo no pudo guardar silencio cuando lleva a Pedro a decir la gloria y el imperio son de Dios por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo se vio obligado a decir, amén, así es. Cuando tú eres nacido nuevo, regenerado y te topas con milagros, y milagros te ve por la calle, y milagros te dice, la gloria es de Dios. Si tú eres regenerado, dentro de ti hay un amén que va saltando. Y milagros te dice, Will, el Señor es maravilloso. Y tú dices, amén, así es, hermana. Si tú tienes este amén en ti, señal de que tú has nacido de lo alto. Un verdadero cristiano tiene este amén. Cada vez que un predicador está exaltando a Dios, hay un amén, un amenazo hay que va surgiendo desde adentro. Dios ha puesto este amén en el alma de cada creyente suyo. Hermanos, hermanas, Él es glorioso, el imperio es suyo, por lo tanto vivamos para Él. 1 Corintios 10, versículo 31, si coméis, si bebéis, si hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para
La gloria de Dios, la gloria es del Señor, el imperio es del Señor. Él te ha colmado de bien, Él te ha creado. Y como si esto fuese poco, te ha redimido por la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Y Él ahora te va a llevar a la gloria eterna. ¿Cómo no vas a vivir para la gloria de aquel que ha dado todo por ti? Así que, queridos, a nivel práctico, ¿cómo podemos a partir de este momento vivir para la gloria de nuestro Dios? Pues, obedeciendo su palabra, cumpliendo con los mandatos que tenemos en ella. Y si hay un conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios, te sometes a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo puedes tú glorificar a Dios a nivel práctico? Pues, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, es decir, no serás un mentiroso, no codiciarás, es decir, andarás en los mandamientos del Señor, procurando ganar a otros para la causa del Señor. Así que permitidme preguntaros algo antes de concluir en esta mañana. ¿Estáis viviendo para la gloria de Dios? ¿Tienes este lema de Soli Deo Gloria bien sellado en tu corazón? ¿Es su gloria el latir de tu corazón, el eje de tu existencia? Si tu celo por el Señor en esta mañana está medio apagado, si estás siendo tú negligente en las cosas de Dios, en las cosas de la santificación, te animo a hacer lo que hicimos la semana pasada a través del cántico. Fija tus ojos en el Señor Jesucristo en esta mañana. Pedro nos dice en nuestro versículo que Dios nos llama a su gloria a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo aumentar mi pasión por su gloria? Recordando una y otra vez lo que Cristo ha hecho por mí. Me predico el mensaje de la cruz. Me predico el mensaje de la resurrección al tercer día. Me predico la verdad de la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, y me predico la verdad de la regeneración del Espíritu Santo. Me predico constantemente el Evangelio de la libre gracia de Dios en la salvación. Y hermanos, la pasión, si está un poco apagada, enseguida la llama empieza a arder de nuevo. Si estás un poco apagado, hermano, predícate el Evangelio sin cesar. Predícate a Jesucristo día tras día. Dile al Señor en esta mañana: oh Señor, renueva mi pasión por tu gloria. Enciende mi alma un deseo insaciable de ver tu nombre exaltado y glorificado en mis días. Amado Dios, estampa en mi corazón el lema de Cristo, el lema de Soli Deo Gloria. No te olvides en esta mañana de que la gloria, el imperio son del Señor y siempre serán del Señor. No te dejes arrastrar más por las cosas de este mundo pasajero. Fija tus ojos en el Dios de gracia, en el Dios de santificación y en el glorioso Dios de toda gloria. Pues para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, repasemos los 3 puntos rápidamente. En primer lugar, os hablé hoy sobre el Dios de la gracia, distinguiendo entre gracia común y gracia salvadora. Vimos que la gracia general nos salva, la gracia salvadora sí salva, y Dios nos salva mediante el llamamiento eficaz, el llamamiento interno que convierte a los murciélagos en ovejas. Número 2, hablamos sobre el Dios de la santificación. Dios nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, principalmente a través de el sufrimiento, del dolor, de lágrimas, de angustia. Es normal que estés sufriendo. Lo no normal sería no sufrir. Y número 3, el Dios de gloria. Una frase políticamente bien peligrosa, pero Pedro tenía las cosas bien claras. Cuando tú has visto un destello de la gloria de Dios, nunca podrás atribuir una sola mota de gloria a otra persona que no sea el Señor Todopoderoso. Esta verdad, hermanos, de Soli Deo Gloria revolucionó a nuestros hermanos en la Reforma Protestante. Esta verdad de Soli Deo Gloria revolucionó las vidas de los autores de la Biblia. Y mi oración como pastor es que como iglesia todos podamos tener en nuestro ADN espiritual este lema de Soli Deo Gloria. A Él únicamente sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria al Señor. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor.
Te damos gracias, Señor, por la doctrina que nos ha enseñado Pedro a lo largo de estos últimos 2 años. Y, Señor, hemos visto hoy como el siervo tuyo acaba de la misma forma que empezó la carta, dando toda la gloria a ti, dando todo el honor, el imperio, el dominio a ti, Señor. Padre, te damos gracias que a través de tu Espíritu Santo podemos ahora vivir a la luz de Soli Deo Gloria. Que tu gloria sea nuestro eje, nuestro latir, nuestro todo, Padre. Señor, queremos orar en base a 3 motivos en esta mañana. En primer lugar, Señor, date gracias por ser el Dios de toda gracia. Sí, Padre, gracias por la gracia común que has derramado incluso sobre los pecadores. Pero te alabamos, Señor, por esta gracia salvadora que derramaste sobre nuestras vidas, Señor, cuando aún éramos enemigos tuyos, Padre. Te alabamos, Dios, porque hasta el día de hoy sigues salvando a tus enemigos. Y queremos orar hoy, Señor, para que aquellos que están aquí entre nosotros somos salvados, que tu llamamiento interno llegue hoy a sus corazones. Conviértalos hoy, véncelos hoy, conquístalos hoy, para que ellos en la próxima reunión también griten amén cuando decimos que la gloria y el imperio son de ti, Señor. Salva para tu gloria y según tu gracia, oh Dios. En segundo lugar, Padre, en cuanto a la santificación, hemos entendido hoy que tú nos vas a santificar por medio de muchas tribulaciones y dolores. Señor, ten misericordia de las almas que están congregándose en iglesias, donde se están predicando domingo tras domingo, que si están luchando, si están teniendo peleas, si están atribulados, es que están fuera de tu voluntad. Oh Dios, levanta iglesias bíblicas, levanta púlpitos bíblicos, levanta predicadores bíblicos para proclamar todo el consejo sano de Dios. Entendemos, Señor, que hay sufrimiento en todas nuestras vidas, pero es normal, es lo que tú nos has prometido. Y Dios, te pedimos, Dios, que tú nos pulas, nos santifiques por medio de estos procesos desagradables. Señor, ninguno aquí quiere sufrir, no queremos pasarlo mal, pero entendemos como Job que tú tienes un propósito en todo aquello, Señor. Y Dios, finalmente te alabamos, porque tú eres el Dios de toda gloria. Entendemos que estamos viviendo en una época, a lo mejor no tanto como aquella de Pedro, pero nos estamos metiendo en el fuego, por así decirlo, por decir las cosas en tu nombre, por decir que toda la gloria y el imperio es tuyo, por decir que tú tienes el derecho de decir a los hombres lo que pueden hacer y de lo que tú no pueden hacer. Señor, tristemente estamos viendo como tus propios voceros y tus propios predicadores ya no dicen las cosas claras, con el fin de no ofender a la sociedad, con el fin de no ser denunciados, con el fin de no ser multados. Señor Dios, principalmente oro por tus predicadores y pastores. Danos valentía, Señor. Danos de nuevo, como aquel de nuevo de Pedro, en medio de una generación pervertida y perversa, a seguir proclamando hasta la muerte que la gloria y el imperio son del Señor Dios Todopoderoso. Hagan lo que hagan, Señor, tú permaneces fiel, tú estás en el trono y tu Hijo ha de volver por segunda vez. Señor, concede de nuevo a tu iglesia, concede valentía, Señor. Despiértanos de nuestra tibieza espiritual. El mundo alrededor de nosotros yendo al infierno y ni siquiera queremos orar ni buscarte. Oh Dios, da valentía a tu iglesia. Danos una visión clara de lo que tenemos que hacer en esta hora tan oscura. Oh Señor, sea hoy en nuestras almas, en nuestros corazones, este lema: Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Señor, recibe gloria, recibe honor, recibe loor, recibe alabanza, recibe adoración, recibe bendición y riquezas por los siglos de los siglos, porque la gloria siempre ha sido tuya, la gloria sigue siendo tuya y la gloria siempre será tuya por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor.